Buenas noches. Contra todos. El presidente está en los últimos días enojado, peleado, ofendido, ofuscado contra todos los protagonistas de la vida política argentina, contra los gobernadores de la extracción que quieran, contra los diputados de la extracción que quieran, contra los dirigentes sindicales, ahí tal vez tenga un poco más de razón, y seguramente en algún momento se va a enfrentar con algún sector del empresariado, seguramente también cómo vienen las cosas. Veamos el caso de los gobernadores. ¿De qué los acusa Milei? Los acusa de que no les ordenaron, entre comillas, a sus diputados nacionales que votaran a favor de la ley ómnibus. A ver, los gobernadores tienen influencia en los diputados, que son de sus provincias, obviamente, tienen influencia. El gobernador siempre es más importante que el diputado, por tanto, tiene influencia. Pero hay un margen de idea propia, de pensamiento propio por parte de los legisladores, de los diputados, que no se le puede negar. No se le puede negar. Ahora, los gobernadores, sobre todo los que no son kirchneristas, habían acompañado la ley ómnibus de Milei en el proyecto en general. Tuvo 144 votos a favor, 15 votos más de lo que necesita en la Cámara de Diputados. Por supuesto, después eso entró al tratamiento en particular, artículo por artículo, empezaron a hacerle reformas, el presidente hizo algunas concesiones, pero cuando ya le pedían más concesiones se enojó y retiró del tratamiento ese proyecto de ley. A ver, los gobernadores están en una situación casi desesperada. Hoy estuvo, felizmente, se dio la mano y parece que estuvieron bien, el gobernador de Corrientes, Valdés, porque Milei fue a Corrientes. Ahora está en una situación casi desesperada porque le están mandando los recursos estrictos que dice la ley con el presupuesto del año pasado, porque no hay presupuesto nuevo hasta ahora. El presupuesto del año pasado no tuvo en cuenta todo lo que pasó desde que asumió Milei hasta ahora, sobre todo la devaluación y la inflación. Y claro, Milei no quiere subir los recursos reales de la provincia, de las provincias, porque una de las razones del déficit cero de enero es la caída en los recursos reales que reciben las provincias. A lo que se junta la licuación de las jubilaciones, la licuación de los salarios en general. Ahora, a los fines de las cuentas públicas hay que fijarse en los salarios del Estado. Están licuados. Con esto, no quiere el presidente aumentarle los recursos reales a las provincias. Para peor, ha roto los puentes con todos los gobernadores. La verdad es que es una lástima, porque el ministro del Interior, Guillermo Francos, es un político que tenía un buen diálogo con los gobernadores. Pero los gobernadores, en una reunión de hace muy pocos días, los que son de Juntos por el Cambio o no son kirchneristas ni peronistas, se reunieron y dijeron no. El único interlocutor que nosotros vamos a tener es el presidente de la Nación, porque es con la única persona que podemos confiar que cumpla con su palabra. Es una lástima haber perdido un buen interlocutor como es Guillermo Francos, porque además el presidente, no está para atender todos los días a cada uno de los 24 gobernadores. Por supuesto que se tiene que reunir con ellos, por supuesto que si un gobernador lo llama, lo tiene que atender, pero esos son actos excepcionales, no puede ser la regla. El presidente no puede estar atendiendo todos los días, porque si hay un día que 24 gobernadores quieren hablar con él, que los va a atender a los 24. Después está el caso de los propios diputados. Los propios diputados que votaron, vuelvo a repetir, en general con 144 votos, y el presidente se enojó porque empezaron a pedir muchos cambios en particular. Tal vez en eso haya tenido razón, pero lo expresó mal, lo hizo mal, porque sacó sacó del tratamiento el proyecto de ley. Hoy, en esta conferencia que dio en Corrientes,
lo criticó duramente a Ricardo López Murphy, un hombre que viene de las mismas casi ideas de Milei, no exactamente las mismas, pero bastante parecidas. López Murphy fue uno de los diputados que le votó en general aprobándole el proyecto de ley a Milei hace pocas semanas. Y hoy el presidente lo trató mal. Seamos realistas, más. Milei tiene 35 diputados. Supongamos que porque ya vienen pensando lo mismo, hacen un interbloque juntos con PRO. Podrán llegar a un total de 75, 80 diputados, 80 supongamos. En el mejor de los casos, van a estar a 49 diputados de la mayoría que necesitan. Necesitan 129 diputados para el quórum o para algunas votaciones que se necesita mayoría absoluta. 49 diputados son muchísimos diputados. Son muchísimos diputados. A ver, el presidente no puede agregarle a esa debilidad parlamentaria estructural que lo va a acompañar hasta el final de su mandato, aun cuando gane la elección del año que viene, la del 2025, que es la mitad de mandato legislativa, porque los cambios son muy lentos en el Congreso. Podrá tener un número mejor, pero no va a tener mayoría. Ahora, si él le agrega eso, fulminantes tuits contra diputados, si él le agrega eso, que se enoja con los gobernadores, bueno, toda la gente va a dejar de hablar con él, va a dejar de confiar en él. La verdad que es esto. Le va a agregar a su debilidad estructural una debilidad permanente producto de su gestión. El presidente hoy tiene el apoyo de una mayoría de la sociedad. Eso no cabe duda. Pero bueno, todo político trabaja también para el momento en que ese apoyo puede flaquear. Además, el gobierno, a ver, cuando el presidente se enfrenta a gobernadores, a diputados, a senadores, tiene que tener en cuenta que hay una parte de la dirigencia, que son los dirigentes sindicales, con los que inevitablemente va a estar enfrentado. El presidente va a estar enfrentado inevitablemente. ¿Por qué? Porque los dirigentes sindicales están sentados ahí desde hace décadas, porque hay leyes laborales que lo han hecho a este país, han hecho un país cerrado, han hecho un país que no puede competir con ningún otro país en el mundo, con la economía que tiene, pero le permite a los dirigentes estar sentados desde hace décadas donde están. Hoy se anunció lo de las obras sociales. A ver, esto es para los diputados, para los dirigentes sindicales, es un hecho bélico directamente, es una declaración de guerra. Lo que se dijo es que el trabajador ahora cuando empiece va a poder elegir si a su salud se la va a dejar en manos de la obra social del gremio o va a ir a una prepaga. A ver, esto se necesita que se aclare. No es lo mismo la cuota de la obra social que lo que se paga por una prepaga. La prepaga por lo general son mucho más caras. Obvio, estamos hablando de caras en pesos. En dólares no sé si son tan caras, pero acá en este país se cobra y se paga los salarios en pesos, no en dólares. Aunque gran parte de los insumos que consume la medicina vienen del exterior y por lo tanto se pagan en dólares. Y por eso las prepagas tienen los aumentos que han tenido en los últimos días, que la encarecen mucho en pesos, no así en dólares, si uno se pone a ver. Ahora, por eso digo, esto se tiene que aclarar. Ahora, que el gobierno haya apuntado a las obras sociales es... A ver, los dirigentes sindicales no van a permitir jamás, sin, obviamente que el gobierno tiene la fuerza suficiente como para meterse en las obras sociales, pero sin resistirse a que el gobierno se meta en las obras sociales. Las obras sociales le financian el lujo de sus vidas, que ellos puedan hacer política y financian históricamente la actividad del Partido Peronista. Todo eso con los aportes que los trabajadores hacen
para la obra social. Los gobernadores de peronismo, kirchneristas, nunca lo van a apoyar a Milei. Los diputados que vienen de ese sector y los senadores que vienen de ese sector tampoco nunca lo van a apoyar. Los dirigentes sindicales menos todavía. Entonces el presidente tendría que buscar hacer puentes con alguien. Y yo creo, si uno se mira bien o lee bien los discursos de Milei, se da cuenta que tarde o temprano va a terminar enfrentado con un sector del empresariado. Porque tarde o temprano va a tener que abrir la economía para poner en práctica su política económica. Y acá hay, digamos, sectores empresarios que están acostumbrados a una economía cerrada, a una economía que no compite, una economía que es, digamos, que no conoce la competencia en un mundo muy competitivo. Esos empresarios eran maltratados por el kirchnerismo, sin duda que eran maltratados. Los llamaba Guillermo Moreno, a algunos, no a todos, y los insultaba. Algunos, no todos esos empresarios preferían eso porque ganaban mucha plata con la economía cerrada. Yo creo que el enemigo del presidente, sinceramente, no está en la política. Ni siquiera Cristina Kirchner, con esas 33 páginas que distribuyó la semana pasada. Cristina Kirchner ya no tiene influencia en el peronismo, ni poder en el peronismo. Creo, que el presidente sí hay sectores que están dispuestos de la política, de la economía y del empresariado, dispuestos a ayudarle. Inclusive creo que algún sector sindical puede tener amigos. Ahora, el presidente se tiene que dejar ayudar. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que a nadie le puede pedir una adhesión incondicional. Eso en política no existe. No hay adhesiones incondicionales en política. Después de una breve pausa, el senador Luis Juez. Auspician desde el llano. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Senador Luis Juez. Gracias, senador, por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo anda? Lo primero que quiero preguntar es, usted senador, ¿cambió el clima del Senado desde que se fue Cristina Kirchner? Tenemos un clima de mayor convivencia. En eso ha contribuido enormemente la presidenta del cuerpo. La vicepresidenta La vicepresidenta de la Nación, la presidenta del cuerpo, la doctora Villarruel. Una mujer que tiene claro que la vara quedó muy baja. Está reconstruyendo las relaciones personales, que siempre son fundamentales. Uno puede pensar totalmente distinto, pero el respeto... ¿Usted habló con ella ya? He hablado muchas veces, sí. Y fue lo primero que... Cosa que no había hecho con Cristina Kirchner. Con Cristina era imposible. Por ejemplo, quiero contarle un dato, así parece una estupidez, pero nos convocó a una reunión de labor parlamentaria la vicepresidenta y no sabíamos dónde quedaba el salón, porque Cristina no lo había invitado nunca. O sea, aparte lo pintaron en el Salón Gris, fuimos al Salón Gris, ya ni gris era. Yo fui senador en otra época y la reunión, aún con Vudú, que para mí fue un horrible vicepresidente que tuvo la Nación, un delincuente, había labor parlamentaria, se discutía. La labor parlamentaria es la reunión donde se ordena la sesión. En eso debería decirle que ha habido un cambio de clima, o sea, se respira un nivel de... Pero ha quedado rota todas las relaciones.
La verdad que es muy difícil poder acordar algo con la oposición y cumplirlo, acordar una labor para llevar una sesión. Bueno, vamos a ver, el viernes vamos a tener una sesión preparatoria. ¿Cómo está el bloque kirchnerista ahora? ¿Igual que cuando estaba Cristina o está más manso? No, está más ideologizado. ¿Sí? Cristina era un factor Cristina los manejaba, el control remoto era la mirada de Cristina. Bueno, ahora se sienten más liberados, pero están más ideologizados, sí. Están agazapados. ¿Más ideologizados que cuando estaba Cristina? Sí, claro, porque ellos entienden que el fracaso de este gobierno claramente los pone de vuelta en carrera. Bueno, Cristina en el documento de los otros días insinuó que el gobierno puede no terminar. Dijo que no es Esta es una mirada muy, muy propia. Hay una gran parte del peronismo que cuando no gobierna por lo general es golpista, ¿sí? Siempre es destituyente. Esta es la historia. Usted sabe, conoce de dónde vengo, sé que no me puede a mí asociar con ninguna rama de simiología. ¿No? A mí no me asocie con ningún parentesco con Chita, pero sí, así cuando el peronismo no gobierna, hay dirigentes del peronismo que siempre ellos se coinciden solamente ellos en el monopolio del poder. Y cuando no les toca, están rezando, laburando, trabajando, y esto lo debería saber Milei. Debería saberlo Milei. ¿Usted cree que no lo sabe él? Creo que subestima. Yo le decía recién si no le incomodaba que yo pudiera coincidir, porque si usted me dice, yo le ahorraría 15 minutos de programa suscribiéndole al pie de la letra su editorial, porque comparto 100%. Creo que el presidente no se deja ayudar. No conocer la historia de la Argentina es una forma de no dejarse ayudar. ¿Usted cree que el presidente no conoce la historia? Yo creo que conoce parcialmente la historia, porque si no, no se daría cuenta, o por lo menos buscaría una forma de entender que no se puede tirar con una escopeta cuando hoy hay que ser muy preciso. Las ofensas innecesarias, los agravios innecesarios, con tipos a los que lo van a necesitar y que quieren ayudarlo y que quieren colaborar. Yo no soy de la Libertad Avanza, tampoco soy del PRO, pero me pidieron que fuera el presidente de la bancada y asumí por mi veteranía la responsabilidad de ser presidente de la bancada. Pero no soy un empleado de la Libertad Avanza, no soy un militante de Milei, no lo voy a hacer. No le voy a pedir tampoco nada a Milei. Pero quiere ayudar. Pero quiero acompañarlo, quiero contarle cuál es mi experiencia, por dónde sí, por dónde no, porque hemos fracasado y porque seguramente usted va a tener por la dinámica del programa algunos que le van a poner un número arriba de la mesa que la verdad nos avergüenza a todos. Entonces yo le puedo venir con la hoja de ruta. Se refiere a Agustín Salvio, el presidente del Observatorio Social, que lo voy a tener después. Claro, ¿cómo no va a ser un motivo de vergüenza para la dirigencia política? Pensemos como pensemos. Entonces yo voy a venir a exponerle lo que tengo. ¿Y qué es lo que tengo? Una hoja de ruta. Decirle, mire, por acá yo rompí el tren delantero. Por acá me comí 4 vados, se me rompió la punta de eje. Por acá se puede transitar, esto sí, porque esto va a pasar. Sin perder su hoja de ruta el presidente, sin perder su idea, sin perder su impronta, sin perder inclusive la velocidad que quiere ir. Pero al frente está el enemigo. Y el enemigo, él le ganó una elección, pero no está muerto, está solamente agazapado. Entonces usted recién mencionaba algunas cuestiones, y mencionaba algunos actores que no va a ser fácil arrebatarle los privilegios. Entonces cuando uno tira así con escopeta la casta, yo la verdad siempre digo lo mismo, Joaquín, si usted va por la peatonal de Córdoba y grita choro, yo no me voy a dar vuelta porque no me siento un bandido, no soy un ladrón, no soy un sinvergüenza, estoy en la política por pura vocación. Y cuando dice castan tampoco. Cuando los pone todos en el mismo lugar, como con nombre y apellido, cuando el otro día hablaba de los fideicomisos, cuente conmigo, presidente, para destrozar todos esos fideicomisos, todos esos negocios atados, pero vamos con nombre y apellido, veamos quiénes son, cuáles son, quiénes son los empresarios, quiénes son los prebendarios, quiénes son los legisladores, quiénes son los gobernadores. Las generalizaciones son siempre horribles. A él le ha dado resultado, porque yo entiendo que cualquier dirigente se siente cómodo y se recuesta en el momento de mayor comodidad. ¿Cuál es? Y cuando gane. Pero ese discurso te sirvió para ganar, no te va a permitir hoy construir. Vos tenés una debilidad parlamentaria, tenés que construir de esa debilidad una fortaleza. Para lo cual tenés que sentarte con tipos que te van a decir ni o so en algún momento, no siempre sí. No, obvio. Pero a propósito de eso, hay un decreto de necesidad de urgencia que lo está tratando el Senado, que es como, tiene más de 300 artículos, eran los dos grandes decisiones de Milei, este decreto de necesidad de urgencia que lo tienen ustedes en el Senado y la ley ómnibus que fue a diputado. ¿Usted cree que le van a aprobar el decreto de necesidad de urgencia del Senado? Mira, acaba de conformar el presidente de la Cámara de Diputados, acaba de mandar el nombre de los diputados, con lo cual entiendo yo que esta semana mismo va a haber una convocatoria a la constitución de la comisión de DNU. Una vez que se constituya la comisión ya no va a ser el Senado, no va a ser diputado, sino va a ser la comisión la que analizará. Yo tengo mis dudas porque
tengo la sensación que el presidente armó un manual de buenas intenciones y dijo, esto es todo lo que yo pienso, lo mandó a Franco, vieron ese acto ahí entregando como si fuera un regalo de Navidad, un mamotreto ahí. Tranquilo, hay un montón de cosas donde le puedo garantizar por mi experiencia que un montón de legisladores que él no se lo imagina lo van a acompañar. De hecho, que usted lo comentaba recién con mucha inteligencia, 140 votos para la ley ómnibus. Es un capital maravilloso, no lo podés dinamitar. Tranquilo. Ese es el consejo que usted le daría. Yo no creo en la anarquía. No creo en la anarquía. Vos podés pensar que el Estado puede estar más o menos presente, lo que no podés pensar es que el Estado no puede estar, porque si no sos presidente ¿de qué? De una SA. Entonces no creo en la anarquía. Entonces uno tiene que administrar su temperamento, tiene que administrar su enojo. No podemos estar todo el día peleando con todo el mundo y hay que ponerle nombre y apellido. Yo le voy a decir una cosa, usted va a decir, bueno, juez, pero ¿qué esperaba? El gobernador de mi provincia. Déjeme, porque Sí. le iba a preguntar, porque George Llora parece, inclusive con la aparición última de Cristina Kirchner, dijeron que era porque de alguna manera ella quiere colocarse dentro, que no era tanto por Milei, sino por el peronismo, quería colocarse jefa del peronismo porque hay sectores del peronismo, inclusive del gobernador de Córdoba, Martín George Llora, que estarían empezando a disputar Eso va a ser así. ese liderazgo. Sí, Yardo era un pibe que no tiene límite. Es de una generación de peronistas que le tienen alergia a la pala. Llegaron cuando las cosas estaban hechas y se hicieron ricos. Esto lo digo con un absoluto fundamento y con absoluta convicción de lo que estoy diciendo. Cuando nosotros en Córdoba perdíamos en el 83, el 85, el 87, 89, 91, 93, 95 y 99 con el radicalismo que era inexpugnable, Yarlora no existía. Cuando De la Sota gana y estoy en su primera reelección, aparece él y un puñado de dirigentes en su primera municipalidad, en su primera gestión municipal, ahí se hacen ricos y en la segunda millonarios. Y la suerte lo fue acompañando, y lo digo porque lo vengo sosteniendo hace 25 años. Hoy, el tipo dice, en 25 años el peronismo de Córdoba, que con ese tema del verso del cordobesismo no salió, cuando Schiaretti descubrió las mieles de romper la frontera cordobesa, sacó 7 puntos, pero ya era tarde, se quedó sin mandato. ¿Tiene una fijación? Ya ahora sí la tiene. ¿Quiere ser candidato a presidente ser el presidente del peronismo para el 2027? No tenga ninguna duda, absolutamente ninguna duda. ¿Qué necesita? Visibilidad, porque usted no lo conocía. Hasta es difícil de mencionar. Para decirle que tuviera, decir ya llora o no sabemos si es ya llora. Bueno, el tipo está ganando en visibilidad, sí. ¿Logró algo importante que el presidente lo suba al ring? Sí, para un dirigente político que te suba el campeón del mundo al ring es importante porque te da visibilidad. ¿Detonó todos los acuerdos que tenía para lograr esa visibilidad? Sí. Ahora, pero Milei dijo que era un traidor. Pero porque también ellos, el peronismo de Córdoba, llegaba a este momento con algún nivel de acuerdo que otros gobernadores no han tenido. ¿O usted cómo se le ocurre, cree que va a poder poner el tipo más, la caja más importante se la va a dar a un cordobés como era Giordano? ¿O le va a dar la presidencia del Banco Nación al presidente del BAPRO, que era el presidente del Banco Provincia de Córdoba? ¿O le va a entregar el transporte a otro cordobés? Eso fue un acuerdo previo al proceso electoral que venía. Entonces, yo puedo creerle ahí a Milei que se puede haber sentido traicionado con algunos diputados de Córdoba porque había un acuerdo. O sea, las 3 cajas más importantes, los 3 lugares más relevantes, por lo menos para Córdoba, que es el transporte, la previsión social y particularmente el tema de sector productivo. Tener el presidente del Banco Nación para el sector productivo siempre es importante. ¿Podría el presidente sentir como un acto de traición? Porque esos son acuerdos preelectorales. Él acordó con un pedazo del peronismo que le iba a poner en estos lugares clave a algunos funcionarios. A Yarlora no le importa. Ahora también voy a decir una cosa que también en esto también le asigno. Los gobernadores, y voy a hablar de mi provincia porque no quiero ofender más a nadie, no son muy proclives a manejarse con austeridad. Hoy Yarlora tiene que dar explicaciones cómo hizo en 40 días 18 viajes en un Learjet, que es el avión sanitario, para venir a los programas de televisión de Buenos Aires. No saben cómo explicarlo. Dicen que bueno, que tienen que hacer volar la aeronave. Porque... Como un avión sanitario lo usan para los viajes. Sí, porque saben que con el concepto de avión sanitario lo compran a mitad de precio, porque en definitiva hay exenciones, que toca aquello, pero después lo utilizan como un taxi aéreo. Digo, tiene 25 ministerios. Si Yarlora se le quisiera parar, si yo fuera el gobernador de Córdoba y me le quiero parar a Milei y decirle no meto. A ver, Primero tendría ¿pero una conducta... 25 es una metáfora o eso? No, tiene 15 ministerios y 10 agencias que tienen rango ministerial, que en diciembre, como el Tribunal de Cuentas en la última elección lo ganamos nosotros en la oposición, por primera vez en 25 años tienen que rendir cuentas, modificaron la ley y eximieron a las agencias de la rendición para que pase por el Tribunal de Cuentas.
Y no solamente eso, sino que habilitaron fondos reservados a 3 ministerios, a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Seguridad. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Yo si fuera Dardo, ¿verdad?, tendría una conducta de austeridad. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, que el intendente pasó a ser gobernador, tenemos 570 funcionarios con sueldo promedio de 1,5 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiero decirle? No son muy proclives, por lo menos el gobernador de mi provincia, estos 25 años, tener conducta de austeridad. En eso le doy la derecha a Milei. Los tipos ya patalean por 20.000 millones de pesos que es el subsidio del transporte, pero se gastó 26.000 millones de pesos el año pasado en publicidad. En eso le doy la razón a Milei. O sea, no tienen un concepto de la prioridad. ¿Cuál es la prioridad para el gasto? ¿La salud, la educación, la seguridad? ¿O lo despilfarramos de la forma que lo despilfarramos y después buscamos algún justificativo? En eso también le doy la razón a Milei. Pero no creo que todos sean iguales. Entonces yo puedo hablar con fundamento porque conozco mi provincia, he intentado ser 3 veces gobernador, así que la conozco como la palma de mi mano. Entonces quiero decirle, ahí hay una conducta de dispendio del dinero público horrible. Una obra pública con un sobreprecio monstruoso. Y usted está mirando acá al tipo que se ha encargado durante 25 años de marcarle la cancha al peronismo en la provincia. Así es. He sido fiscal anticorrupción de mi provincia y después de que dejé de ser fiscal anticorrupción nadie se animó a decir esto sí, esto no en Córdoba. Pareciera que hay una banda de cortesanos que hacen saludo uno, saludo dos. O sea, no estoy hablando de ningún despecho, nada. Te estoy hablando con sinceridad. Yo vivo en una provincia donde el dispendio del dinero público es una cuestión notoria, donde la prioridad es la obra pública con sobreprecio y no la salud, no la educación. La educación tenemos hoy la jubilación docente más baja de la República Argentina, pero no viene a hablar de las miserias de Córdoba. Viene a decirle que yo soy un senador de la nación, opositor, que quiero acompañar al gobierno en lo que lo pueda acompañar. Y cuando lo acompañe no tienen que pensar que soy un títere y cuando me oponga no tienen que pensar que soy un feroz opositor, porque lo quiero acompañar desde la racionalidad, desde la experiencia. Y como usted decía, que el presidente se deje ayudar. Y eso es fundamental, porque pasa con... Usted quiere sacar del agua a un tipo que se está ahogando y el tipo no se deja sacar, lo termina ahogando también a usted. Y yo veo, visualizo, y ojalá me equivoque, pero créame que en esto tengo un montón de experiencia, veo que esta persistencia en un discurso de campaña y una conducta de arrinconar y juntar enemigo. Yo sabe que le dije al ministro Franco la vez pasada cuando fue y tuvimos una reunión con los presidentes de bloque, con la vicepresidenta del Senado, con la presidenta del Senado, le dije, mire Franco, a mí no me va a encontrar militando en el kirchnerismo. Los conozco de la primera hora, fui uno de los pocos intendentes transversales que construyó con Néstor Kirchner la transversalidad en el 2003 cuando era intendente de Córdoba. Los conozco, todos estos pibes de la Cámpora. Todos estos pibes de la Cámpora eran criaturas cuando yo era intendente de Córdoba y construíamos la transversalidad. Y siempre mi desapego ahí con ese sector fue su proclividad por la corrupción. Ahora, ¿qué quiero decirle con absoluta franqueza y con absoluta sinceridad? Yo veo que el presidente persiste en una idea, le decía a Franco yo, le digo, kirchnerista no voy a ser, pero no me ponga en el pelotón de los indiferentes. Lo peor que le puede pasar a un tipo que necesita ayuda, primero, no dejarse ayudar, y al tipo que lo quiere ayudar, convertirlo en un indiferente, que bueno, arréglate solo, viejo, es un problema tuyo. Y está tan grave la situación, es tan vergonzoso los números que en el próximo bloque usted va a exhibir en esta mesa, nos avergüenza tanto ver la televisión, ver la gente en situación de calle, o sea, ese es el verdadero dolor, la verdadera tragedia de la Argentina. Entonces, todo lo que tengamos que hacer para cambiar esta historia en la que todos tenemos una cuota de responsabilidad, no como Cristina, que la culpa siempre es de otro y nunca de ella, bienvenido sea, pero para eso vamos a necesitar estar todos juntos para dar la pelea, porque el enemigo, el presidente cuando mire para aquel lado no va a encontrar a nadie, están rezando para que le vaya mal, para que tropiece. Entonces, no es esto por ahí se convierte en un clamor, pero lo digo con mucha responsabilidad. Si el presidente entiende, recién usted decía, aún en la elección de medio término el año que viene, los guarismos no van a ser tan importantes que le permitan a él tener una mayoría parlamentaria. Desde el año 83 el peronismo maneja el Senado de la Nación. Y hoy estamos empatados, Joaquín. Entonces, aspiro, deseo fervientemente que se deje ayudar porque la verdad que hay ganas de colaborar. Gracias, Luis. Un abrazo. Muchas gracias, como siempre. Una breve pausa y el director del Observatorio Social de la UCA, que estableció que hay un 57% de pobreza en el país.
Bien, como les dije, estoy con el director del observatorio, del prestigioso Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, que yo digo, al observatorio hay que creerle siempre, porque hay algunos que creen, cuando están algunos gobiernos, tiene razón el observatorio, cuando están otros gobiernos no están ciertas cosas. No, hay que creerle siempre, hay que creerle siempre. Lo que le quería preguntar en primer lugar, Agustín, que me sorprendió con este nuevo dato que apareció, es que en enero la pobreza aumentó casi un 10%. ¿A qué se debió? A ver, el aumento viene en realidad de diciembre y enero, ¿no? Nuestra última medición con nuestra propia encuesta nos daba 44,7% en el tercer trimestre de este año. Pero un poquito más en diciembre. Pero en diciembre, no, pero si uno compara con diciembre, el tema es que se va acabando el plan platita del gobierno y en diciembre hay que consumir los ingresos que se cobraron en noviembre. Y los procesos de actualización tanto de las cláusulas gatillos como el aumento a los jubilados que se hizo por bono, como los programas sociales, ya en diciembre tuvieron muy poco impacto. Y ahí es donde aumenta fuertemente la indigencia. Crece desde ese 44% promedio del tercer trimestre a un diciembre en donde la pobreza llega casi al 50% y la indigencia de un 10% asciende al 14%, casi un 50% más. Después viene el fenómeno de enero, en donde hay dos situaciones diferentes. Una situación es que no se actualizan los ingresos ni de los trabajadores asalariados formales, en donde sigue el shock inflacionario, no lo mencioné recién, pero diciembre tuvo la devaluación y el shock inflacionario, el aumento de la canasta básico importante. En enero esto continúa, aunque con un ritmo menor que diciembre, el aumento de la canasta básica total y de alimentaria, pero el gobierno lleva adelante una serie de medidas de transferencia de ingresos hacia los sectores más pobres, hacia los beneficiarios de la asignación universal por hijo, más de 2,5 millones, casi 3 millones de hogares en esta situación, y les duplica el ingreso por asignación universal, lo que hace que la indigencia no suba tanto, e incluso para los beneficiarios de los programas sociales la indigencia baje, pero la pobreza para las clases medias, que depende de un salario fijo, regular, en donde empieza un proceso recesivo, en donde no hay actualización de los salarios para los trabajadores formales ni informales. Es decir, lo que más creció entonces es una clase media, media-baja, que pasa de ser eso a ser pobre. Bien, es la historia de la clase media de los últimos 10 años y diría en realidad, si uno lo mira en el largo tiempo, de los últimos 50 años en Argentina. Un proceso de empobrecimiento periódico, sistemático, intergeneracional, donde ciertos segmentos que están incluidos como clase media caen en una situación de empobrecimiento. Cuando viene una reactivación económica, una parte de ella sale, otra parte queda y va acumulando esa pobreza crónica que en Argentina calculamos no es menor a un 30%. Ahora, usted habló de indigencia. Yo quería preguntarle, ese porcentaje del 14% integra los pobres. Los pobres. Sí. ¿Y en qué se diferencia la indigencia de la pobreza? Bien, en términos de la medida con la cual se mide, estamos hablando de pobreza por ingreso. Hay otras mejores medidas que la que podemos estar usando. La medida por pobreza por ingreso es una medida indirecta, no mide capacidades o logros o recursos efectivos. Los mide en forma indirecta a través de cuánto es el valor de una determinada canasta contra el valor de los ingresos que la familia obtuvo en el mes anterior. En esa medida indirecta y econométrica, la diferencia es que los indigentes no logran cubrir lo que hoy sería una canasta básica de alimentos para una familia tipo de alrededor de 280.000 pesos. Mientras que los pobres serían, dentro de esta medida econométrica, quienes no cubren una canasta de aproximadamente 600.000 pesos. No. Ahora, yo escuché por ahí que usted habló de una pobreza estructural. Yo lo que vi es que en el 2001, digamos, hubo un aumento importante de la pobreza. Después vinieron años buenos, económicos, pero la pobreza nunca bajó del 25-30%. ¿Esto es así siempre? ¿Hay manera de resolver esto? Bueno, en realidad muchas veces nos preocupamos por el fetiche de la cifra, ¿no?, de pobreza y se discute si
incluso ahora, si este dato de 57 está exagerado o no exagerado. Lo cierto es que la pobreza aumentó en términos de privaciones económicas en este contexto. Esperemos que esto baje rápidamente, pero lo que ocurre es que las causas de la pobreza son menos discutidas que las cifras de la pobreza. Claro. Y las causas de la pobreza tienen que ver con que, por mucho que uno inyecte programas sociales en el presupuesto familiar, no resuelve un problema de capacidades de acceder a bienes y servicios básicos para progresar. No solo para garantizar la supervivencia, sino para tener un poquito de ahorro, mejorar en educación, mejorar en salud, mejorar en el hábitat, mejorar en la vida cultural o comunitaria. La Argentina viene teniendo ese proceso hace mucho tiempo, pero por lo menos los últimos 20 años es un régimen económico claramente inflacionario que hiperventiló el consumo, desincentivó la inversión y la creación de empleo productivo, de empleo genuino. Y el principal problema de que la Argentina no haya bajado ese 25 o 30% es que cuando lo logró porque generaron burbujas de consumo. Cristina en 2011-2012, Macri en el 2017, todo esto terminó mal. 2014, la devaluación y la crisis, 2018 y 2019 con la CUNSA. En ese contexto, estas situaciones de burbujas que ponen un piso ficticio de pobreza en el 25%, se explica detrás porque no hay suficiente empleo, no hay empleo productivo. Entonces, para usted, el piso no es 25, el piso debe estar en los 30. Si transparentamos la situación económico-social de la Argentina en los últimos 20 años, el piso está en 30 o más %. Si transparentamos la situación que deja el gobierno de Alberto Fernández y la administración económica de Massa, habiendo puesto freno a los precios o a las tarifas, eventualmente la pobreza va a llegar a superar el 55%. Esta es la transparencia. Claro. Y si incluso sacamos los programas sociales, que es algo así como un motor para sostener, para que no se genere un quiebre social o institucional y político de la sociedad a través de un estallido social. ¿Bien? Si quitamos esos programas sociales, obviamente la pobreza, la indigencia no solo es del 15%, sino que tiende a superar el 20 o 25%, y la pobreza como medida general ya superaría el 60%. Estos son los datos, es la Argentina real. La Argentina real es una Argentina en donde hay una clase media profesional, incluida al mundo, que tiene capacidad de ahorro, de progreso, clases medias vulnerables que se ven muy afectadas por la crisis, y un segmento de clases medias bajas y sectores populares en donde experimentan una situación de privación estructural y crónica. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Dónde están los mayores centros de pobreza? Sacando el conurbano, que ya sabemos que el conurbano es uno de los mayores centros porque, bueno, es la enormidad del conurbano, ¿no? Pero ¿dónde está? A ver, sí, los conurbanos bonaerenses de Buenos Aires, o de Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Córdoba, se constituyen en bolsones de empobrecimiento o de pobreza, en donde el rasgo es que el empleo que tiene la población que vive en esos espacios es un empleo informal de muy baja productividad. Changas, actividades por cuenta propia de muy baja productividad, vendedores ambulantes, limpiavidrios, trabajadores asalariados de microemprendimientos familiares o incluso de emprendimientos. Hay gente que trabaja en negro. Que trabaja en negro. Bien. Y después ocurre otra pobreza que es una pobreza de semirural o semiurbana, que tiene que ver con el noroeste argentino o las zonas rurales, pero que es minoritaria en el contexto de la Argentina. El principal volumen de la pobreza se concentra en el Gran Buenos Aires o en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, alrededor de la economía informal, que es el mecanismo por el cual los hogares logran no caer, junto con los programas sociales, aliviar esta falta de recursos económicos que los afecta estructuralmente. La gente trabaja mucho, la lucha todos los días, así como las clases medias también la luchan todos los días y no les alcanza porque los precios aumentan mucho más rápidamente que la capacidad de generar ingresos. Esta situación ha generado una Argentina que efectivamente está fragmentada, está segmentada socialmente. Ya no es una Argentina dual, diríamos que es una Argentina en tercios,
¿bien? Que incluso se expresa ¿El políticamente. tercio en qué sentido? Y porque tenemos un segmento económico, social incluido, diríamos que con los parámetros socioculturales de las clases medias europeas, tenemos un tercio de una clase media empobrecida y tenemos un tercio de unos sectores populares empobrecidos. Hoy por hoy, el proceso de fragmentación social, de fragmentación política que genera una crisis como la que estamos atravesando, la necesidad de un cambio, de una sociedad que demanda efectivamente un cambio. Bueno, Milei es una expresión de eso, ¿no? Es una expresión de eso. Produce procesos sociales disciplinadores. Por eso yo hoy a la mañana en el programa de Fontevecchia señalaba que a pesar de estos niveles que tenemos de pobreza, la situación no estalla. Y no estalla porque la gente tiene expectativa de salir adelante. Porque la crisis es disciplinadora en decir, a ver, hay un fondo de ahorro en la familia, pero al mismo tiempo también hay una expectativa de aguantemos que vamos a poder salir adelante y que el trabajo nos va a generar una posibilidad y una oportunidad de progreso. Esperemos que este fenómeno, esta etapa político-económica, no sea un nuevo fraude para esa sociedad. Así es. Apuntamos a que efectivamente devenga una caída de la inflación, baje la inflación, se recupere la inversión en la pequeña y mediana empresa, se genere una explosión de generación de empleo en esa pequeña y mediana empresa. Bueno, esto es política económica, es también un Estado inteligente, no es un Estado bobo que tiene que no intervenir, es un Estado que tiene que intervenir promoviendo e incentivando que justamente la salida sea el trabajo y no los programas sociales. Le agradezco mucho, Agustín, muchísimo. Joaquín, Muy claro. muchas gracias. Una breve pausa y Martín Tetaz. Bien, como les anuncié, estoy con el diputado y economista Martín Tetaz. Martín, lo primero que le quería preguntar, el gobierno dice que te llegó en enero al déficit cero. ¿Llegó por buen camino? ¿Llegó por mal camino? Bueno, por suerte no hay tanto debate porque el propio presidente reconoció que lo hizo con la licuadora, ¿no? Así que llegó, no es que echó a los ñoquis de la Y cámara. eso es un mal camino. Y ese camino que no es sostenible en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Porque una jubilación en Argentina hoy esencialmente son $80. Entonces, vos llegaste al equilibrio presupuestario. Néstor también había llegado así, ¿te acordás? Sí, sí. En 2003 fue un año de equilibrio presupuestario después de que la brutal devaluación del 2002 había dejado los salarios y las jubilaciones en un nivel de por debajo de la línea de subsistencia. Vos lo comentabas recién con Salvia. Y esto se está repitiendo en Argentina. Es decir, es un 2003. Esto es un 2003. La discusión es cómo sigue después. Pero acá hubo antes el trabajo... Hablabas de los ñoquis de la cámpora. ¿Hay, digamos, eso está intocado en el Estado? Yo no escuché que hayan echado a los ñoquis de la cámpora. No sé, dijeron que había un montón de ñoquis de la cámpora y yo no escuché que hayan echado a nadie. Y francamente no hay una reducción de gastos en términos reales de reducción de actividades que hacía el Estado. Un ejemplo, recién estaba mirando un tuit de una persona que hablaba sobre los 9 hoteles que administra el Estado en Chapalmalal. 9 hoteles. ¿Vos podés creer que un Estado que está quebrado tenga 9 hoteles? Esto, por supuesto, no es un problema atribuible a Milei, ¿no? Pero el Estado ha venido administrando 9 hoteles. Pero quiero decir, no puede ser el Estado por dueño de mencionarte un hotel. caso muy simple donde ese caso se tendría que terminar rápidamente. Está bien, el presidente hace 60 días que gobierna. No le podemos pedir tampoco a un presidente que gobierna hace 60 días que avance en reformas profundas que le van a llevar un tiempo. Pero lo que quiero decir es que matemáticamente todo el 95% del ajuste del gasto que se produjo durante el mes de enero se produjo por efecto de la inflación. O sea, no por efecto de decisiones de cerrar un ministerio. Esas decisiones no movieron la aguja del gasto, son 3 empanadas, porque esencialmente no es que cerró el Ministerio de la Mujer y afuera, como decía la propaganda, sino que simplemente borraron el cargo del ministro, pero todos los otros que vienen atrás están dentro del Ministerio de Capital Humano. Entonces, en la práctica no hubo Los que eran ministros son secretarios. no hubo un cambio significativo en la estructura del Estado que reduzca de manera importante el gasto público. No hay un cambio en la política de compras que había dentro de una cosa interesante que nos estamos perdiendo por la caída de la ley Ómnibus, es que había un cambio en la política de compras, a mi juicio insuficiente, pero en el sentido correcto, para que la política de compras fuera más barata
Estamos hablando de la compra del Estado. Claro, entonces te hablo de donde están los problemas de gasto público grande que uno puede reducir. Uno es las malas compras del Estado, el otro son los subsidios indiscriminados. Hay una intención del gobierno de avanzar en ese sentido, pero bueno, recién está en la instancia de las audiencias públicas. Eventualmente lo va a hacer, estoy convencido que lo va a hacer. Y va a producir un ajuste en ese sentido. Pero hoy, hasta hoy, todo el ajuste que se ha producido y que permitió el superávit en enero es efecto de la licuadora de la inflación. Ahora bajó un poco la inflación con respecto a diciembre, pero todos tus colegas dicen que es producto de la recesión. Si fuera así, ¿hasta cuándo vamos a estar en recesión? Mira, ojalá la recesión, la parálisis de la economía. Ojalá la recesión pudiera ser una herramienta que terminara con la inflación, porque entonces no existiría la estanflación, que es en la que estamos ahora. Si nosotros estamos en la combinación de una recesión que se profundiza, que todos los indicadores muestran que se profundiza, con una inflación escandalosamente alta. Y Argentina tiene muchos ejemplos a lo largo de la década del 70, del 80, pero también Venezuela, de hiperinflaciones en contextos de PBI cayendo 20 o 30 puntos. O sea que la caída del PBI, la recesión y la caída de la actividad económica no te frena la inflación. Si la gente huye del dinero, como está pasando, si la gente no quiere tener pesos en el bolsillo como está pasando, eso te hace más difícil frenar la inflación en un contexto donde no tenés un programa económico claro para la gente. O sea, pensá que la manifestación de tu política pública es el presupuesto. Y el presidente está usando el presupuesto de Massa prorrogado, el del 2023. O sea, el presidente estaba usando el modelo de Massa. Está bien, está ajustando, no está ejecutando todas las partidas, correcto. No estoy diciendo con esto que Milei... Vos lo que decís es que el presidente ya debió mandar un presupuesto. Debió mandar, es una gran oportunidad que mande, porque además en ese presupuesto podríamos estar discutiendo toda esta discusión de los fondos fiduciarios y todo esto debería ser detonado en el presupuesto. Entonces, vos en el presupuesto lo mandás y esa plata no va más por esta asignación específica, esa plata no va más a este canal de administración, toda esa plata se reorganiza en cabeza de un ministerio, por ejemplo, o se reducen los impuestos. Esa es la oportunidad histórica del presupuesto. Decime, estábamos hablando recién con Agustín Salvia de la pobreza. ¿De quién es históricamente la culpa de una pobreza que, Salvia decía, y yo también creo, está en un piso del 30%? Yo creo a que veces es una está del 57% como ahora, a veces del 30%. Yo creo que es una combinación de dos tragedias históricas de la Argentina que llevan entre 80 y 90 años. La primera de las tragedias es que nosotros sistemáticamente tenemos sesgo antiexportador en las políticas públicas. Ahora las retenciones, por ejemplo, ¿no? O tener un dólar de 1.350 para el turismo, pero si vos sos un exportador te pagan un dólar de 840, menos todas las retenciones, termina cobrando un dólar de 500 pesos. Entonces, esa brecha enorme es un impuesto a la actividad productiva y un impuesto a las exportaciones. Un país que no exporta es un país que está condenado a tener crisis de balanza de pagos. Y en los últimos 75 años tuvimos, Joaquín, 15 crisis macroeconómicas profundas por crisis de balanza de pago. Y cada una de esas crisis termina siempre igual. Una devaluación profunda que tiene ese efecto asimétrico que describía Agustín Salvia. En la devaluación se hunde un montón de gente en la pobreza, pero después cuando salís y empieza a recuperar la moneda y empieza a bajar la inflación, no salen todos esos. Hay muchos que se quedan y conforman capas sucesivas de pobreza. Y el segundo factor detonante es que nosotros construimos un estado de bienestar igual que todo el mundo, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, pero lo hicimos sin poner un sistema de impuestos que lo financie, lo hicimos financiándolo con emisión monetaria. Descubrimos que se podía construir un estado de bienestar financiado con emisión monetaria, con la maquinita. Y eso generó en Argentina una historia crónica de inflación. Y con inflación no hay inversión de largo plazo, con inflación no hay crédito, con inflación hay más corrupción, con inflación fortaleces a los gremios, que entonces son actores claves en la negociación paritaria de cada año y tienen un poder extra que se los da el Estado. Entonces la inflación junto con el sesgo y el atentado permanente al sector exportador de la Argentina son las dos grandes causas de la pobreza del 50% que tenemos hoy. ¿Leíste la carta de Cristina Kirchner? Te pregunto esto porque me parece que te apareció una competidora como economista. A mí me parece que Cristina es una figura política, un animal político, siempre lo dije, es una figura política que ha sido muy, muy influyente en los últimos años, para mal, en mi opinión, pero me parece que tiene muy mala formación en economía. La formación en economía de Cristina es una formación de economía que yo alguna vez leí parecida a la forma de pensar que tenía Aldo Ferrer en su momento, esta idea de una economía de suma cero,
que vos que no hay posibilidad de crecimiento ni de inversión, muy protegida. de vivir con lo nuestro. Había un famoso libro de Aldo Ferrer que estaba en esa lógica, en la misma lógica. No entender que es algo que ella, yo creo que nunca lo comprendió, que el atraso cambiario que ella misma generó fue la causa de muchos de los problemas que vinieron después, porque mal que bien Cristina asumió con superávit gemelos, una oportunidad increíble, es decir, algo que ahora estamos tratando de volver a conseguir. Y esos superávit gemelos lo perdió muy rápidamente después de la elección del 2009, vos recordás que perdió la elección del 2009, y ahí cuando ganó de Narváez, le ganó a Néstor en 2009, Cristina empezó un proceso de plata dulce en Argentina, superior al de Martínez de Oz, en términos de magnitud. Atrasó 53% de manera artificial el precio del dólar. Hizo que los salarios en dólares de los argentinos de manera artificial fueran más altos. Eso un poco obviamente hizo perder el superávit externo. En 2019, con Alberto Fernández y después con Sergio Massa. Pero en una magnitud mucho más grande. Es decir, no llegaron, el atraso cambiario que generó Alberto Fernández con Sergio Massa fue un juego de niños al lado del atraso cambiario que por supuesto le permitió a Cristina ganar después con el 54% de los votos, porque obviamente los salarios reales argentinos te permitían cambiar el auto, te permitían irte de vacaciones al exterior. Todos los argentinos viajaban al exterior, pero todo eso generaba una demanda de dólares que nosotros no producíamos y le estábamos dando la señal al sector productor, che, no produzcan dólares porque el dólar ahora está artificialmente barato. Cuando vos tenés un precio barato en la economía, la señal que le das a los consumidores es que lo consuman, que está barato, que es una oportunidad, y al productor que lo genera, la señal que le decís es, che, no produzca más de esto, que hay un montón ya, por eso el precio está barato. Entonces, la señal de dólar barato, bajo artificialmente, lo que le dio a la sociedad es la señal de a consumir, muchachos, cosas que sean en dólares, viajes, autos, lo que sea, y la señal que le dio a los productores de esos dólares es, dedíquense a otra cosa. Y nosotros entonces chocamos la calecita. ¿Por sí o por no? ¿Es necesaria la dolarización? No. No. Muy bien. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Bueno, se nos terminó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.